Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Por misericordia del Señor vamos a comenzar este estudio del Día del Señor, este estudio que por misericordia del Señor hemos podido ir haciendo a lo largo de este tiempo. Estamos viendo y resolviendo esta pregunta: ¿qué es la teología reformada? ¿Qué es la teología reformada? Estamos estudiando lo que son los cánones de Dort. De allí, de esa controversia que se da con los remonstrantes, es decir, los arminianos holandeses, desde ahí viene lo que es esta respuesta a esa herejía arminiana, que más tarde, ya en nuestros días, sería conocida como las doctrinas de la gracia. Hoy veremos la gracia irresistible, o también conocida como el llamamiento eficaz. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos por ese inmenso amor y gran misericordia con el cual usted nos ha amado y ha permitido que podamos estudiar tu maravillosa palabra. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido apartar este tiempo para ti, este tiempo para crecer en el conocimiento de tu voluntad, este tiempo para poder profundizar en estas doctrinas tan preciosas y fundamentales para nuestra vida cristiana, para poder comprender más profundamente lo que tu palabra dice acerca de la salvación y nuestra total dependencia que tenemos de usted, mi Señor. En tu nombre avanzaremos en este conocimiento. Ayúdanos, Señor, a resolver las dudas que nuestros hermanos puedan tener. Ayuda, Padre Celestial, a que todos podamos con claridad comprender estas grandes verdades de la Biblia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pero haciendo un breve recuento, ¿cuál es la primera de las doctrinas de la gracia? ¿Cuál es la primera de las doctrinas de la gracia? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es? La depravación total. La depravación total. Entonces recuerden, vayan refrescando su memoria, depravación total. ¿Y qué significa depravación total? Que solo estamos destituidos de la justicia del Señor. Perfecto. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Exacto. Hasta ahora. Desde Adán hasta hoy, todo ser humano que nace siendo un pecador. Y su caída ha sido tan grande que le imposibilita para poder venir al Evangelio, poder responder con fe. No puede en ninguna manera cooperar esta persona con este Evangelio y esta gracia de Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. ¿Cuál es la segunda de las doctrinas de la gracia? Tenemos depravación total. La segunda es perfecto, elección incondicional. ¿Y qué significa, hermano Ángel, elección incondicional? Que el Señor ha decretado desde antes de la fundación del mundo, ¿Ya? por sus escogidos, por sus elegidos. Exacto. Ha decretado desde antes la fundación del mundo la salvación de sus escogidos. ¿Y a qué se refiere el término incondicional, hermano Claudio? Porque esta elección es incondicional. Con su puro afecto Perfecto. Efesios 1. Por el puro afecto de su voluntad, Él elige a estas personas. Como podemos ver en Romanos 9, en este caso de Jacob y Esaú, ellos no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de la elección se cumpliese, no por las obras, sino por Él que llama. Entonces vemos que se llama elección incondicional, como bien dijo el hermano Ángel, porque Dios ha decretado la salvación desde antes de la fundación del mundo, y como bien también dice nuestro hermano Claudio, por el puro afecto de su voluntad, y no por obras que Dios haya previsto en estas personas, sino por una gracia de algún tipo cooperante de la persona, sino una obra totalmente de la elección de Dios. ¿Cuál es la tercera de las doctrinas de la gracia?
la que vimos la vez pasada. Expiación limitada. ¿Qué significa expiación limitada, hermano Eduardo? Es el sacrificio de Cristo por sus escogidos. Exactamente, es el sacrificio de Jesucristo por sus escogidos. ¿Y por qué esta expiación es limitada? ¿A qué se refiere que sea limitada? Exactamente. La sangre de Cristo es efectiva solamente para sus escogidos, los cuales con fe se van a acercar a este sacrificio. También debemos decir que limitada no significa que la sangre de Cristo pueda limpiar a toda la humanidad. Si fuera el propósito y el decreto de Dios, sería suficiente e incluso seguiría, ¿cierto?, habiendo cabida, porque es un sacrificio infinito. Quien fue y quien llevó a cabo esa expiación, ese aplacar la ira de Dios, no fue cualquiera, fue aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces su sacrificio, al ser también de naturaleza divina, hace de que este sacrificio sea eterno. Sea un sacrificio, pero de un valor incalculable. Hoy veremos lo que es la gracia irresistible. Gracia irresistible, la cuarta de las doctrinas de la gracia. Algunos han mal entendido esta doctrina diciendo la gracia de Dios sí se puede resistir. Y cuando hablo acerca de la gracia de Dios, hablo de ese favor inmerecido e inmérito, de esa salvación, de ese evangelio, de esa buena noticia. Y hay personas que dicen la gracia es resistible, como dirían los remonstrantes, como dirían los arminianos, y muchas iglesias pentecostales de hoy, también bautistas generales, y así algunas de las denominaciones a lo largo de este país y del mundo. Ellos dicen, sí, la gracia sí se puede resistir. Un ejemplo de ello, dirán, Juan 5:40 dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. En este caso, la gente no quería venir a Jesús para tener vida, y eso, para ellos, es un argumento para decir, sí, la gracia se puede resistir. ¿Cómo la gente no quería venir a Cristo? Otros dicen, por ejemplo, Hechos 17:32, el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, y los atenienses se burlan de él y dicen, en otro momento te vamos a escuchar. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba predicando el evangelio, y aquellas personas que dicen que no creen en la gracia irresistible, que es lo que nosotros creemos, dicen, el evangelio sí se puede resistir. ¿Cómo resistieron el evangelio de Pablo cuando lo predicó en Hechos 17:32? Pero cuando hablamos de gracia irresistible, de esta doctrina, o conocida también como llamamiento eficaz, cuando hablamos de gracia irresistible estamos diciendo esto, y esto no te lo dice, que el Espíritu Santo nunca falla en llevar a los suyos a la fe. Yo creo que una de las formas de poder definir esto de manera tan precisa, tan completa, es decir, el Espíritu Santo nunca falla en llevar a los suyos a la fe. Por eso la gracia es irresistible, porque el Espíritu Santo y su obra que hace en aquel que está muerto en su delito de pecado, esa obra que hace en él, lo capacita de tal forma de que esta persona no pueda resistir esa gracia. Entonces, ¿qué explicación primaria le podríamos dar a Juan 17, que diga a Hechos 17 y a Juan 5:40 y otros textos donde dice que sí se puede resistir este llamado? Debemos diferenciar dos cosas. En primer lugar, tenemos un llamamiento general, y por el otro lado tenemos un llamamiento eficaz. No sé si usted lo recuerda anteriormente, pero anteriormente cuando hablamos de la expiación limitada, también pudimos decir que la expiación limitada no significa que nosotros
estemos en contra de la libre oferta del Evangelio. Porque sí creemos en la libre oferta del Evangelio. ¿Qué significa, hermano Claudio, la libre oferta del Evangelio? Lo que decimos es que el Señor te llama. No, libre oferta del Evangelio significa, cuando Cristo dice en Marcos capítulo 16, dice, vayan por todo el mundo y prediquen mi Evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Marcos 16, Mateo 28 y 19 nos enseña que nosotros debemos predicar abiertamente este Evangelio. Prediquen este Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando hablamos del llamamiento general, estamos hablando de eso. Cuando la Biblia habla de que algunos rechazaron el Evangelio, estamos hablando de que ellos rechazaron el llamamiento general, ese llamamiento, esa predicación del Evangelio que es para toda criatura. Pero cuando hablamos de la gracia irresistible, estamos hablando del llamamiento que es eficaz. Estamos hablando de ese llamamiento que Dios lo ha hecho por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces estas dos cosas es importante. Y cuando a usted le digan, oiga, pero si el Evangelio sí se puede resistir, sí. Pero quienes lo resisten están resistiendo el llamamiento general. Pero quienes irresistiblemente reciben esta gracia de Dios, no la pueden desechar, porque han tenido un llamamiento eficaz. ¿Qué recuerda usted, hermano Ángel, cuando se habla de llamamiento eficaz? Que nadie se resiste, digamos, al llamado del Evangelio. Exacto, porque por eso es la palabra eficaz. Si se fija, ambas palabras son llamamiento. Ambas son llamadas, pero una de manera general y otra de manera eficaz. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de algo certero. Hablamos como nuestro dicho popular, donde pongo el ojo, pongo la bala. Entonces cuando hablamos de gracia irresistible, hablamos de eso. Hablamos que donde Dios ha escogido a alguien y lo ha decretado para que él sea salvo, Dios hará un trabajo tan perfecto, Dios el Espíritu Santo hará un trabajo tan perfecto en el corazón del hombre, que este hombre irresistiblemente vendrá a la gracia. Nuestra confesión de fe en el capítulo 12, párrafo 4, sobre el llamamiento eficaz, dice así: otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. No es ser salvo solamente que uno entienda el Evangelio y que uno venga a una iglesia. Eso no es suficiente. El llamamiento eficaz consiste en que esta persona debe recibir lo que se conoce como la regeneración. Sin regeneración no hay llamamiento eficaz, y sin llamamiento eficaz no hay una gracia irresistible. Entonces necesitamos de todas estas cosas, de toda esta obra que proviene solamente de Dios. Ahora avancemos con respecto a los cánones de Dort. Como le dije al principio, los cánones de Dort no están ordenados con los 5 puntos de la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia deriva de estos cánones de Dort, que son la respuesta de las iglesias reformadas holandesas a los remonstrantes arminianos que se oponían a la doctrina bíblica, a la doctrina que a lo largo de la historia de la iglesia siempre estaba ahí, latente, apegada a la Escritura. Por eso se creó todos estos cánones de Dort, donde se reunieron pastores, una cantidad de pastores inmensa, para tratar durante aproximadamente 2 años, estudiar esta parte y entregar una respuesta a aquellas personas que decían que la gracia era resistible, aquellas personas que decían que el hombre no había caído tanto, aquellos que decían que la expiación no era limitada. Entonces esta es una respuesta para ellos. Y como le dije que no está ordenado, lo que vamos a hablar hoy con respecto a la gracia irresistible se encuentra en el puntos principales de la doctrina 3º y 4º,
desde el artículo 10 en adelante, porque la primera parte del punto principal, tercero y cuarto, parte con la depravación total. Sé que la depravación total en el orden está estructurada en esa hoja en el punto tercero, podemos decir así. Pero no enredándonos con eso, debemos decir que ¿dónde podemos encontrar en el documento de los cánones de Dort la gracia irresistible? Podemos encontrarla en el punto de la doctrina tercero y cuarto, donde se habla de la corrupción humana en los primeros artículos, la conversión a Dios y la manera en la que ocurre. El artículo 10, hablando acerca de la gracia irresistible, habla acerca de la conversión la conversión como obra de Dios. Y dice así: el hecho de que otros que también son llamados a través del ministerio del Evangelio acuden y son llevados a la conversión, no debe atribuirse al esfuerzo humano, como si uno pudiera por su libre albedrío distinguirse de los demás que recibieron una gracia igual o suficiente para la fe y la conversión. Cuando hablamos de la gracia, no hablamos de un evangelio que nosotros podemos aceptar o rechazar por nuestra propia voluntad. Si entendemos el fundamento de la depravación total, ¿qué nos dice? Que el hombre está incapacitado de venir a Cristo. Así el apóstol Pablo lo dice en Romanos 3:10 en adelante, y eso usted también lo puede encontrar en el Salmo 53, y anteriormente también en uno de los primeros salmos también lo puede encontrar esta doctrina, de que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, en primer lugar, debemos decir que los que son llamados al ministerio del Evangelio, los que son llamados a esta gracia, son llamados no por su esfuerzo humano, sino por la obra de Dios, que opera soberanamente por el Espíritu Santo en sus corazones. Dice: a Dios se le debe acreditar la conversión, así como Dios desde la eternidad escogió a los suyos en Cristo, así también a su tiempo los llama eficazmente. ¿Cierto? Ahí lo podemos ir a Romanos 8, a los que llamó, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Vemos esa cadena tan unida acerca de la salvación, tan preciosa, tan perfecta. Sigamos en estos artículos. Artículo 11. ¿Cómo puede ser posible esta gracia irresistible, este llamamiento eficaz? ¿Cómo puede ser posible? A través de la obra del Espíritu Santo en la conversión. Porque podríamos decir que dentro de este llamamiento general donde se predica el Evangelio a toda criatura, hay personas que han sido escogidas y hay personas que no. Incluso hay personas que han sido escogidas, pero aún no es el tiempo para que ellos vengan a la conversión. Porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 le explica a Nicodemo en los últimos versos. Le explica a Nicodemo y le dice que el Espíritu es como el viento. Nadie sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, porque así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No es una obra que nosotros podamos hacer colocando las manos sobre la cabeza de alguien para que reciba el Espíritu Santo. No es una obra que nosotros podamos forzar a que se dé. Esto es una obra soberana de Dios. Dice además, cuando Dios lleva a cabo su buena voluntad en los elegidos, efectúa la verdadera conversión en ellos. ¿Quién efectúa esa verdadera conversión, hermano Ángel? El Señor. ¿Pero cuál de las tres personas de la Trinidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos regenera. Y dice, no solo se asegura de que se les proclame el Evangelio externamente, e ilumina también sus mentes por el Espíritu Santo para que entiendan y disciernan correctamente las cosas por el Espíritu de Dios. Entonces los que son llamados eficazmente no solamente son llamados para estar en esta salvación, son llamados también para entenderla. Son llamados también
iluminados para poder entender y discernir correctamente las cosas del Espíritu de Dios. Dice, a través de la operación eficaz del Espíritu regenerador, Dios penetra también la parte más íntima de su ser, abre el corazón que estaba cerrado, ablanda el corazón duro y circuncida el corazón que estaba incircunciso. Dios infunde nuevas cualidades en la voluntad, vivificando la voluntad muerta. A la voluntad mala la hace buena, a la reacia la hace dispuesta, a la terca la hace sumisa. Entonces esta obra que Dios hace por medio de su Espíritu Santo es una obra pero tan preciosa, tan grande, que llena tanto el corazón. En su artículo 12 sobre la gracia irresistible, dice así: la regeneración es una obra sobrenatural. Cuando hablamos de la palabra regeneración, estamos hablando de una transformación. Para que nosotros y todo creyente pueda venir al Evangelio, es necesario un cambio sobrenatural en nuestros corazones. Muchos de nosotros que hemos venido al Evangelio, conversamos con personas que no creen a este santo Evangelio. ¿Y cómo reciben el Evangelio? ¿Se fija cuando uno le habla de Dios a las personas que no creen? ¿Cómo reciben ellos? Como que una locura, como que, no sé si ha pasado eso, uno está hablando de Cristo, está hablando de esas cosas y empiezan como a bostezar, como me estáis aburriendo un poco, empiezan a rechazar. Pero usted se ha preguntado por qué ese rechazo. Ese rechazo viene porque el hombre y la mujer, desde su concepción, desde su nacimiento, nace siendo un pecador incapaz de recibir este Evangelio. Eso es importante, dar un paso un poco atrás para entender esto. Primero, el hombre cuando fue creado en un estado de inocencia. Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en un estado de inocencia. ¿Y a qué se refiere con un estado de inocencia? En que ellos por naturaleza hacían el bien, hacían la voluntad de Dios y no conocían el mal. Pero luego de que ellos, en Génesis 3, comen del fruto prohibido, ellos pasan de un estado de inocencia a un estado de... ¿Cómo se llamaría ese estado? A un estado de pecado. Muy bien, hermano Ángel. Y cuando una persona está en un estado de pecado, ¿qué es lo que desea? ¿El bien o el mal? El mal. Porque ahí es donde uno se da cuenta, ¿qué es más fácil hacer? ¿El bien o el mal? El mal. ¿Y por qué pasó eso? Porque desde que Adán y Eva en Génesis 3 pecaron, su corazón se volvió, como dice Génesis 6, de continuo, solamente al mal. Por eso, toda persona que nace en esta tierra, sea hombre, sea mujer, independiente de su lugar de nacimiento, nace siendo un pecador y está dentro de ese estado de pecado. Yo creo que todo padre entiende cuando sus bebés ya empiezan a caminar y empiezan a estar, usted le dice a su bebé que todavía no conoce la maldad de este mundo, usted le dice: hijito, no haga eso, no meta los dedos en el chupito. Y usted se retira un poco y allá lo ve que va. ¿Y qué es lo que eso? ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le enseñó eso? Nadie. En el fondo nadie le enseñó eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es el corazón. El pecado está en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer, en el corazón del niño, en el corazón de todas las personas. Pero estamos hablando de esta gracia irresistible. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver es que para que nosotros podamos recibir el Evangelio, para que nosotros podamos creer en el Evangelio, debemos pasar de un estado de pecado a un estado de gracia. Y este es el estado que se encuentra todo creyente. Obviamente el último estado es el estado de glorificación.
que este es el estado final, el estado ya de nuestra resurrección, el estado en el cual el Señor ya nos va a perfeccionar completamente. En el estado de gracia, para poder estar en este estado de gracia, nosotros no podemos estar por nuestras propias fuerzas. Para poder estar en el estado de gracia, nosotros no podemos forzar a nadie para que esté en ese estado de gracia. Entonces, para estar en este estado de gracia, ¿cómo podemos llegar a ese estado de gracia? Pero antes de eso, ¿cómo podemos llegar a ese estado de gracia? ¿Cómo? Por el llamamiento de Dios. Y ese llamamiento de Dios, antes de llamarnos, ¿qué es lo que hace en nuestro corazón? Nos cambia, nos regenera, provoca el nuevo nacimiento. Entonces, si formulamos bien la pregunta o prestamos atención, ¿qué puede hacer el hombre para salir del estado de pecado? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Muy bien, hermano Ángel, porque estando en un estado de pecado, ¿qué es lo que deseamos? Deseamos pecar. Y podríamos venir a la religión, pero vamos a venir a la religión para mostrarnos limpios delante de los demás y después nos vamos a salir de aquí y nos vamos a olvidar de lo que estamos haciendo. Porque religioso lo puede hacer alguien que está en un estado de pecado, puede ser un religioso, puede incluso tener una Biblia, puede incluso predicar, puede hacer muchas cosas, pero todavía está en su estado de pecado. Y estando en su estado de pecado no ha nacido de nuevo y no tiene una comunión con Dios. Ni siquiera está dentro de los hijos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, a su tiempo determinado, que Él lo desea, viene, transforma el corazón. Y lo transforma a tal punto que esta persona ni siquiera se da cuenta. ¿Cuándo fue ese suceso? El Espíritu Santo viene y lo transforma y ya antes deseaba pecar y ahora, cuando peca, ¿qué le pasa? Se arrepiente y se siente podrido, sucio. Esa conciencia de pecado la da el Espíritu Santo. Entonces solamente un nacido de nuevo puede sentirse extremadamente mal por haberle fallado a su Señor. Y es ahí donde opera lo que se conoce como la gracia irresistible. Si hay algo que nos da seguridad, es que si Dios nos ha pasado de un estado de pecado a un estado de gracia, eso quiere decir que jamás nos podremos perder. Si eso apunta a lo que veremos más adelante, la perseverancia de los santos, pero esto nos da una seguridad de que la gracia, cuando hablamos de gracia, hablamos del favor inmerecido que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y cuál es ese favor inmerecido que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuál es ese favor? Morir en la cruz. Tomar nuestro lugar en la cruz. Porque ¿quién merecía ser azotado? ¿Quién merecía esos clavos en esas manos? ¿Quién merecía esa corona de espinas? ¿Y quién merecía recibir el castigo del Padre? ¿Quién merece ser abandonado por Dios? Nosotros. Pero Él toma nuestro lugar en la cruz. Y no solo hace posible la salvación, sino que también por medio del Espíritu Santo nos ilumina y nos transforma de tal manera que nosotros venimos con fe, con confianza a Él. Mira lo que dicen los cánones de Dort, en el artículo 12. Se trata de una obra completamente sobrenatural. Una obra que al mismo tiempo es la obra más agradable, maravillosa, oculta e inexpresable, la cual no es menor ni inferior en poder a la obra de la creación o la resurrección de los muertos, tal como la Escritura, inspirada por Dios, lo enseña. El resultado es que todos aquellos cuyos corazones Dios opera de este modo tan maravilloso son renacidos y de hecho creen de la manera más cierta, indefectible y efectiva. Por eso se llama gracia irresistible. Es porque una vez que el Señor nos ha salvado, ¿qué hacemos nosotros? Irresistiblemente venimos a Él y por más que queramos apartarnos de los caminos del Señor, vamos a dar la vuelta larga como Jonás y vamos a llegar al mismo sitio donde el Señor quiere que estemos. Porque eso nos pasa, amados. Porque una vez que Dios nos ha salvado, no hay nada que nos pueda quitar esa salvación. Cuando analizamos estos textos en Romanos 8, podemos verlo con claridad. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
¿quién te puede acusar? ¿Quién te puede acordarte de tu pasado y señalarlo y enrostrártelo? Nadie. Porque cuando Satanás hace eso, ¿qué le decimos nosotros? ¿Y qué debemos decirle? Sí, yo hice eso, pero Él pagó. Él pagó por mis pecados. Entonces, gracia irresistible significa no que yo voy a llegar al Evangelio y después me voy a ir o me voy a perder en algún minuto. No, mi Señor me ama tanto, el Señor nos ama tanto que podemos errar en el camino y alejarnos, pero Él nos va a traer con cuerdas de amor. Oiga, cuando analizamos el lenguaje de la Biblia, dice que Él nos lleva de la mano. Él a su pueblo Israel lo lleva de la mano y así también a nosotros. Él nos atrae no con esas cuerdas así, sino con cuerdas de amor. Nos va trayendo hacia su santa verdad. Por eso esa gracia es irresistible. Esa gracia, una vez que el Evangelio viene a nosotros, no hay nada, ni nadie que nos pueda sacar de esa salvación. Por esta razón se puede afirmar correctamente que la gente misma, por la gracia recibida, cree y se arrepiente. Es decir, todo aquel que recibe la gracia, que es ese Evangelio, que es esa salvación, esa buena noticia de Dios, todo aquel que recibe esa gracia, indudablemente cree y se arrepiente. Cree y se arrepiente. Artículo 13. El camino incomprensible de la regeneración. En esta vida los creyentes no pueden comprender plenamente la forma en que esta obra ocurre. Mientras tanto se contentan solo con saber y experimentar que por la gracia de Dios creen con el corazón y llaman a su Salvador. Yo no sé cómo el Señor hizo eso en mi vida. No sé en qué momento lo hizo. Pero si de algo estoy seguro, que cuando Él hizo esto en nuestro corazón, por más que no hemos querido alejarnos de Él. Esto me hace recordar a Jeremías cuando él puede, en ese momento difícil de su vida, decir: Señor, ya no voy a hablar más. Ya él no quería seguir más en el camino, pero ¿qué es lo que dice después? En su gracia, en la gracia irresistible, ¿qué es lo que dice él? Traté de resistirlo, pero no pude, porque había como un fuego dentro de mí. Entonces es precioso entender eso. Que a veces podríamos estar hasta enojados con Dios. En el sentido porque a veces no entendemos lo que nos pasa. Pero Él después nos da la respuesta. Pero Él después nos da ese consuelo que necesitamos. Pero Él después nos recuerda que Él, y podíamos conversar ayer en la reunión pastoral que teníamos, hay 3 cosas importantes que el cristiano nunca debe olvidar. Es que Dios es siempre justo, Dios es siempre soberano y Dios es siempre amoroso. Si todo cristiano recuerda eso en los peores momentos de su vida, siempre va a tener confianza. ¿Por qué? Porque si Dios es siempre justo, aunque yo esté pasando algo pero terrible y diga: ¿y por qué me pasa esto a mí? Pero nunca debo olvidar, Dios es siempre justo. Y puedo decir: siento como que el Señor ni me ama porque miren lo que estoy pasando, pero no olvidemos, Dios siempre es amoroso. Y cuando veamos que no hay control en las cosas, ¿qué está pasando, Señor? Pero no debo olvidarme que Dios siempre tiene el control de todo lo que pasa, porque Él es soberano. Oiga, es precioso lo que dice el Señor, que aún ninguno de nuestros cabellos cae si Dios no lo permite. Imagínense, ni siquiera nosotros somos conscientes de cuánto pelo hemos botado desde que hemos llegado aquí, y el Señor ya sabe. Me gusta mucho cómo se ha llegado a reflexionar esto mismo, que no hay ninguna partícula flotando por ahí en el universo sin que Dios no tenga el control de ella. Es decir, en el mismo espacio cuántas partículas de polvo hay, pero el Señor está consciente de cada una de ellas y hacia qué dirección van. Por eso ese llamamiento es eficaz. Pero aquellos que predican que la salvación sí se puede perder, que sí nos podemos alejar, que sí podemos, al final lo que terminan causando un trauma en nosotros. Es como una lucha: ahora estoy en el Señor, ahora no estoy, ahora soy salvo, ahora no soy salvo. Crean una inseguridad. Oscurecen que hay una seguridad plena en Dios y solo en Dios. Artículo 14. ¿Cómo Dios otorga la fe? Por tanto, la fe es un don de Dios.
Cuando usted va a Efesios, capítulo 2, versículo 8, usted puede leer lo siguiente: por gracia ustedes han sido salvados. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces entendemos que si somos salvos por gracia, somos salvos porque Dios nos ha regalado la salvación, no porque la hemos ganado. Nuestras obras no compran la salvación. Y si entendemos también que aún la fe que tenemos es una fe que no la podemos perder, ¿sabe por qué? Porque esa fe, ¿quién la dio? La dio Dios. Si veamos las personas que a veces con sus propias fuerzas han intentado seguir a Dios, todos están fuera. Y los que no están fuera se han transformado en hipócritas. Pero los que verdaderamente poseen una fe salvadora, una fe dada por Dios, una fe dada por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, esa fe permanece. Porque es un regalo que Dios le ha dado. Y cuando Dios regala algo, Él no se lo quita. Por eso el siguiente verso dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no es un esfuerzo, algo así de obra, de que yo me gané la entrada al cielo. Yo creo que los que no creen esta doctrina piensan que van a llegar al cielo y van a esperar que Dios les dé un aplauso por haber llegado ahí. Pero es todo lo contrario. El aplauso se lo merece el Señor porque Él me dio esta salvación. Él me la dio. Y no porque somos las mejores personas. Pues yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros es mejor. Incluso podemos decir a veces hay mejores personas que nosotros y afuera. Pero ¿sabe lo que nos da alegría? De que dentro de todo esto el Señor nos haya mirado a nosotros. Nos haya mirado a nosotros con amor. Porque si Él nos mirara y nos hubiera considerado por lo que hemos hecho en la vida, yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí. Pero Él nos amó antes de que nosotros le amáramos. Antes que nosotros hiciéramos bien y mal, Él ya nos había elegido. Y esa elección y esa gracia irresistible nadie la puede quitar. Dice, es un don, esta fe es un don en el sentido de que Dios, que obra tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, y de hecho obra todas las cosas en toda la gente, produce en ellos tanto la voluntad de creer como el acto mismo de creer. Mire qué precioso esto. ¿Quién es el que coloca el querer? El Señor. ¿Quién es el que coloca el hacer? El Señor, y todo esto por su voluntad. Entonces cuando nosotros estamos actuando, ¿quién está actuando? Es el Señor. Y nosotros, ¿por qué lo hacemos de manera irresistible? Porque amamos a nuestro Señor. Y no porque nosotros le amamos por una fortaleza, sino porque Él, a pesar de lo que somos, nos ha dado esta salvación tan grande. Artículo 15. Respuestas a la gracia de Dios. Si hay algo que debemos decir, hemos diferenciado que hay personas que rechazan el Evangelio. ¿Pero por qué lo rechazan? Porque ellos están bajo el llamamiento general. Cuando predicamos el Evangelio se lo predicamos a todos. Pero dentro de esos todos que predicamos, Dios elige a algunos para llamarlos eficazmente, para llamarlos certeramente a su Evangelio. Pero los que no son llamados, o los que son llamados de manera general, podrían decir: eso es injusto. Eso es injusto. Pero no debemos olvidar una cosa, me gusta mucho lo que dice el artículo 15, lo resume de manera muy clara. ¿Dios a quién le debe gracia? A nadie. ¿A quién le debe la salvación? A nadie. Por eso si Él quiere dársela a algunos y a otros no, está en todo su derecho. E incluso a aquellos que les da gracia, Él paga un precio para que ellos sean salvos. Y ese precio no sale del bolsillo de ninguno de nosotros. Ese precio sale de Él mismo. Por tanto, los que reciben esta gracia están en deuda con Dios. Y solo a Él le agradecen y le agradecerán eternamente. Entonces, los que hemos recibido la gracia de Dios, tenemos una deuda muy grande. Y si le amamos y le servimos, es porque le debemos tanto. Es porque le debemos tanto, tanto. Pero en cuanto a aquellos que todavía no han sido llamados, ¿qué debemos hacer? Porque debemos decir, no todos los que vienen a la iglesia han sido llamados. Aún los niños
están en ese proceso. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos orar. Debemos orar por ellos. Por eso por medio de las predicaciones siempre se hace esa exhortación. Si no has nacido de nuevo, suplica a Dios por tu alma. Suplica a Dios para que te dé un nuevo corazón. Los niños deben estar conscientes de esta situación. Los jóvenes deben estar conscientes de esta situación. Rogar a Dios por un nuevo corazón. Los padres, ¿qué deben hacer? Rogar que Dios les dé un nuevo corazón. Y deben rogarlo hoy día, deben rogarlo mañana, deben rogarlo siempre. Hasta que Dios haga esa obra. Porque Dios es misericordioso. Dios es clemente. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Artículo 16, el efecto de la regeneración. Dice, la regeneración no opera en la gente como si fueran ladrillos o piedras, ni tampoco elimina la voluntad y sus propiedades, o violenta por la fuerza una voluntad renuente, sino que la revive, la sana, la reforma espiritualmente, y de manera que al mismo tiempo sea agradable y poderosa. Nada negro. Yo sé que aquellos que no creen en la gracia irresistible, aquellos que no creen en el llamamiento eficaz, nos dicen que usted cree, entonces ustedes son robots. Son robots, son piedras, son ladrillos, porque una piedra no tiene voluntad. Entonces Dios a usted lo ha traído en contra de su voluntad. Todos los que hemos sido regenerados por Dios, ¿podemos decir que estamos en contra de nuestra voluntad aquí? ¿Puede alguien de nosotros decir que está en contra de su voluntad sirviendo al Señor? No. Entonces, ¿cómo lo hace Dios cuando nos llama, nos transforma? Me gusta como lo dice aquí la explicación. Es porque el Señor nos saca de la muerte espiritual. Porque cuando uno está muerto espiritual no puede servir a Dios. No tiene el deseo, es como cansador, como que le aburren las cosas. Pero cuando nace de nuevo, tienes hambre. Siempre usted se va a caracterizar, el que sirve a Dios no es el que anda pidiendo sanidad, el que anda pidiendo un buen trabajo, que anda pidiendo esas cosas, aunque uno pudiera pedirlas, pero en realidad eso no es el verdadero creyente. El verdadero creyente tiene hambre de conocer a su Señor, tiene hambre de profundizar en la voluntad del Señor, en querer saber qué es lo que el Señor quiere para mí. En eso se diferencia alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no. El que no está preocupado de la vida de aquí, pero el que ha nacido de nuevo está preocupado de la vida futura. Está preocupado del reino de Dios. El resultado es que comienza a prevalecer una obediencia del Espíritu dispuesta y sincera, allí donde antes dominaban completamente la rebelión y la resistencia de la carne. Cuando Dios hace ese llamamiento eficaz, cuando la gracia irresistible viene a nosotros, empieza a prevalecer una obediencia al Espíritu Santo. No debemos olvidar que aquellos que estamos en el estado de gracia, si bien hemos sido renovados y regenerados, aún queda un pecado remanente, porque aún estamos en esta carne. O sea que aún hay una lucha. Pero el que está en estado de gracia, si se alimenta de buena manera con los medios de gracia, puede vencer el pecado. Pero si uno no ora, si uno no medita la Escritura, si un mismo predicador solamente se dedica a armar sermones, a estudiar para los sermones, ¿no? y nunca estudia devocionalmente, si no nos dedicamos a la comunión de los santos, si no participamos en este crecimiento que tenemos que tener los unos con los otros, si no somos pastoreados, ¿cómo? ¿Cómo vamos a vencer el pecado? El pecado lo vamos a esconder, no lo vamos a exponer. El pecado es algo que hay que exponerlo, hay que sacarlo. Artículo 17, el uso que Dios hace de los medios de regeneración. Dice, Dios nos regenera. De ninguna manera descarta o cancela el uso del Evangelio, que Dios en su gran sabiduría ha puesto como semilla de la regeneración y alimento del alma. Cuando Dios nos cambia, no dice, si el Señor me cambió, ya no necesito ir a la iglesia, no necesito leer, no necesito orar. No, regeneración significa que yo ahora necesito otras cosas. Porque hay personas que dicen, si he sido llamado, ya soy salvo, ¿para qué voy a servir a Dios entonces? Si ya soy salvo ya.
No, pero ahí no está pensando como alguien que ha sido transformado. Porque el que ha sido transformado por el Espíritu Santo verdaderamente tiene esa hambre, tiene ese deseo de poder buscar y servir al Señor. Dice, por esta razón los apóstoles y maestros que vinieron después enseñaron piadosamente a la gente acerca de la gracia de Dios, para dar la gloria a Dios y para humillar todo orgullo, y sin embargo no descuidaron el mantener a la gente a través de las santas amonestaciones del Evangelio, bajo la administración de la palabra, los sacramentos y la disciplina. Es importante que nosotros podamos ser participantes de estos medios de gracia. La disciplina es un medio de gracia que no podemos nosotros ocultar. Los sacramentos, como lo es el bautismo, la cena del Señor, son medios de gracia, son medios donde el Señor nos da esa fortaleza para poder vencer ese pecado remanente que está en nosotros. Las santas admoniciones, la administración de la palabra, todas estas cosas, el ser confrontado con el pecado, todo eso nos ayuda a crecer, hermanos. Porque la gracia es comunicada a través de la amonestación o la advertencia, es decir, a través de la predicación de la palabra. Y mientras más vehementes seamos en cumplir nuestro deber, más brillante será el beneficio de Dios que opera en nosotros. Y cuánto mejor avanza la obra de Dios. Entonces, dejando todo y reduciéndolo, todo lo que hemos visto, a una expresión que podamos entender qué es la gracia irresistible. La gracia irresistible significa que el Espíritu Santo nunca falla en traer a los suyos a la fe. Entonces, ¿qué significa gracia irresistible? Que el Espíritu Santo nunca falla en traer a los suyos a la fe. Y si Él no falla, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿En lo que nosotros podemos hacer o en lo que Dios hace en nosotros? En lo que Dios hace en nosotros. ¿Alguna pregunta, amados? Puede hacerla ahora con respecto a esta doctrina. ¿Hay alguna pregunta, alguna acotación que también pueda hacer? Es bienvenida, recuerde que es un estudio. Si no hay ninguna, voy a tener que empezar a preguntar. Mi hermana Joana, ¿qué es la gracia irresistible? Es un regalo que nos da el Señor, que no nos podemos resistir a su llamamiento. ¿Y por qué no nos podemos resistir, hermano Ángel? Ahí vamos. Porque es la obra sobrenatural de Dios que ha puesto en el creyente para llegar a la fe de Cristo, a su gracia. Perfecto. Hermana Jacqueline, ¿por qué algunas personas rechazan el Evangelio? Porque no son llamados del Señor. Exacto, porque no han nacido todavía, no han nacido de nuevo, ¿cierto? Porque no han sido todavía llamados por el Señor o en realidad no, el Señor no lo ha escogido. ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Por qué, hermano Claudio, este llamamiento es eficaz? Porque depende del que, o sea, del que llama, o sea, el Señor y la persona que cuando ahí lo que hace la obra del Espíritu Santo. Exacto, y esa obra es eficaz porque es certera. Es certera, no se equivoca. Hermana Josefina, ¿qué utiliza Dios para llamar a las personas a su evangelio? ¿Qué medios utiliza? La palabra, muy bien. Porque ninguna persona puede ser llamada al evangelio si no es por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Entonces, es importante ir entendiendo esta gracia irresistible. Esta gracia tan preciosa del Señor. Y bueno, una última pregunta aquí, hermano Eduardo, antes que concluyamos, que nos queda un minutito.
¿por qué la gracia es irresistible? Quería ver cómo puedo formular bien esta pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener una persona al no creer en la gracia irresistible? ¿Qué consecuencias podría tener un creyente al no creer en la gracia irresistible? Un falso convertimiento. Un falso convertimiento. Sí, pero y en un creyente verdadero, ¿qué podría traer el no creer en la gracia irresistible? Puede traer pesadez por no reconocer su pecado, por no descansar en Cristo y en su sacrificio. Exacto. Y siempre va a estar dependiendo de su fuerza para ser santo o para el camino de la santificación. Exacto. Ese es un asunto. Es lo que le pasaba a Lutero, que constantemente le estaba lidiando con su pecado y no podía descansar en la soberanía de Cristo y en su sacrificio. Exacto, porque siempre va a haber un temor de que uno se pueda perder. En cambio, esto nos da a nosotros seguridad, porque la salvación le pertenece a ¿quién? Al Señor, no de nuestras propias obras y fuerzas, sino que depende del Señor. Bueno, amados, vamos a orar al Señor y vamos a agradecer por este estudio. Dios Padre, le agradecemos por habernos permitido estudiar esto tan precioso y maravilloso, Señor, como lo es la gracia irresistible. Nos da tanta seguridad esta obra que usted nos ha dado, de que jamás nos podremos apartar, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Porque la obra que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho en nuestro corazón es tan grande, tan preciosa, tan eficaz, tan certera. Esta obra de regeneración nos ha transformado a tal punto que nos ha dado una fe inquebrantable, una fe salvadora y un arrepentimiento para vida. Sé que no siempre, Señor, estamos bien en lo espiritual, muchas veces a causa de nuestro pecado, de nuestra negligencia, de nuestras malas decisiones, pero de algo estamos seguros, Señor, es que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos seguros, Señor, que estaremos satisfechos cuando despertemos a tu semejanza. Te damos gracias por esta gracia, por este favor inmerecido, por esta salvación tan grande, la cual nos has dado. Te entregamos este estudio, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Vamos ya a prepararnos para el culto público.